descubrió muchas barras de plata en el cerro buscando madera para sus equipales. A unos 50 minutos al sur de Guadalajara, por la carretera rumbo a Ciudad Guzmán, se encuentra el pueblo de Zacualco de Torres, en la ribera sur del lago de Atotonilco, en un valle rodeado por montes con mucha vegetación. Este pueblo es famoso porque ahí más de 300 familias fabrican los famosos equipales, antiguos asientos prehispánicos hechos de madera y piel. Es aquí donde se desarrolla la siguiente historia real, pues un artesano, al ir en busca de su materia prima a los montes por casualidad, se encontró con muchas barras de plata. Aquí la historia. La palabra equipal deriva del náhuatl hipócali, que significa asiento, pero la historia describe que eran objetos santuarios, testimonio de diferentes estatus sociales, es decir, que eran los asientos de la gente más importante. Por ejemplo, dicen que Moctezuma tenía su equipal, que mandó traer de Zacualco, y que también los dioses y los chamanes se sentaban en ellos. El equipal clásico está hecho con materiales de la región. Los lugareños saben cuándo hay buenas y malas temporadas para cortar la madera en el cerro. Es mejor cortarla en luna llena, dicen, cuando la savia está lista en la planta. Así la madera dura más, pero si se corta en luna tierna, la polilla puede perjudicar todo. La madera, palo dulce, se utiliza para el fondo y para el armazón del equipal. En cambio, las estacas están formadas de poza panal, madera que tiene una fibra hermosa. La elaboración de equipales requiere de una habilidad especial, ya que todos los elementos de madera están tallados con machete curvado o cazanga. Es impresionante ver al artesano fabricando las estacas con esta herramienta. En cada corte van emergiendo los colores contrastados de la madera. Don Santiago Buenrostro tiene en su taller casi a toda su familia trabajando, desde sus nietos hasta las esposas de sus hijas e hijos. En total son como 25 personas. Él es el responsable de llevar la materia prima de excelente calidad para un excelente producto. Pero en una ocasión, en el año 2012, llegaron unas personas americanas que querían 10 salas clásicas. Don Santiago se había terminado la madera apenas unos días atrás, pues entregó también un buen pedido que se iba para Tlaxcala. No dijo que no, pues era buena temporada de venta y él sabía que tenía que conseguir su material a como dé lugar. Total, que se comprometió con los gringos y hasta le dieron la mitad por adelantado y en dólares. Cuando se fueron, tomó el teléfono y habló con un proveedor de la zona, pero este le dijo que ya no tenía madera. Era el único que podría surtirlo porque no confiaba en la calidad de los demás proveedores, hasta que tomó la decisión de ir personalmente a buscar esa madera. Eso no era problema, pues desde chico sabe exactamente el oficio y lo que le enseñaron, desde escoger buena madera en los montes, hasta la mejor técnica de curtido de piel y fabricación del equipal. Aunque ya estaba grande, a sus 70 años no le impedía subir al monte, tener contacto con la naturaleza y seleccionar la mejor madera. Pero se llevó a uno de sus nietos con 20 años. Él también ya era un experto en la fabricación, pero no en la recolecta y selección de la madera. Salieron a las 5 de la mañana en su camioneta. Existen 3 cerros donde crece esta madera, los cuales ya eran las 4 de la tarde y les faltaba la de palo dulce, que es una de las más importantes, pues es la que da forma al armazón del equipal. Don Santiago sabía que solo le faltaba un lugar donde encontrar esta madera, pero hacía mucho que no iba a visitar ese sitio. Desde pequeño le daba miedo subir a ese cerro porque a mucha gente le salían los toros bravos y los perseguían. Incluso a muchos los golpearon y les dieron cornadas, pues estos toros salían de la nada embistiendo con furia al que se le acercaba a sus terrenos, porque ahí precisamente crecía este árbol de palo dulce.
Ya en el pueblo todos sabían que era difícil ir para allá, incluso se habló de platicar con el dueño de esos toros. Pero nunca encontraron al tal dueño, nunca nadie supo de dónde salían esos grandes toros bravos. Por eso la gente dejó de visitar ese cerro, decían que estaba embrujado y que esos toros protegían un tesoro, a lo mejor. También mucha gente decía que veían arder una flama, hasta pensaban que se estaba quemando ese cerro. Don Santiago tenía que quitarse sus traumas de chiquillo e ir a subir ese cerro en busca de su preciada madera. No tenía opción. Le dice a su nieto que saque su machete y que vaya precavido por si sale un toro bravo, pero que no trate de correr porque esto provocaría la embestida de ese animal. Su nieto traía los pies temblando en cada paso que daba y don Santiago venía rezando para que ese toro no se apareciera en su camino. Tras llegar a la parte media del cerro, solo faltaban unos pasos para llegar donde se encontraba la preciada madera, cuando de pronto escuchó el clásico sonido del bramido de ese toro, pero no se veía. Los dos se dirigen casi corriendo hacia la izquierda, saliendo del camino principal, para adentrarse más a la maleza y escapar de ese toro. No era el lugar donde escoger la madera, pero no le quedaba opción a don Santiago. Con su machete, los dos cortan la madera de palo dulce. En ese momento, el nieto observa que se asoma debajo de esa planta algo que se ve como reluciente y que refleja los rayos del sol. No le hace caso, pensó que era una lata o algo así, pero también don Santiago ve el resplandor de ese metal. La curiosidad hizo el resto. Don Santiago con su machete hace a un lado la hojarasca y se da cuenta que ese pedazo de metal estaba semienterrado y era mucho más grande. Le dice a su nieto: Beto, aquí hay un metal que está grande, mira, ayúdame a escarbar para ver qué es eso. Entre los dos se dan cuenta que ese pedazo de metal es de color de plata y es una barra. El nieto le dice: abuelo, hay que escarbar más, a lo mejor hay más abajo. Don Santiago con su machete comienza la escarbadera y descubrió que había una caja semienterrada que contenía nada más y nada menos que 17 barras de pura plata. No tenía ningún grabado o sello de cantidad, solo decía plata de ley, y estaban como granuladas en su exterior, como si las hubieran fundido artesanalmente. Habían descubierto un verdadero tesoro en plata pura. Ahora lo difícil era cargar toda esa plata, pues cada lingote pesaba más o menos 1 kilo. Don Santiago decide dejar toda esa carga y esconder esa plata en los morrales y mochilas que llevaban, y entre los dos lograr bajar toda esa fortuna. En ese instante la madera ya no importaba, al fin y al cabo podrían regresar otro día por ella, y entre los dos, y como pudieron, llegaron por fin al taller en la noche. Todos se sorprendieron, pues vieron en ellos las caras de cansados y al mismo tiempo que no era normal en ellos esas caras mal encajadas. Solo observaron cómo dejaron caer esas pesadas mochilas, donde se alcanzó a escuchar el clásico sonido duro, hueco y áspero cuando dejas caer un pedazo de metal al piso. Esta vez eso mismo, pero a la 10ª potencia, pues escucharon golpear entre ellos varios lingotes entre sí. La esposa de Santiago se sorprendió y le dijo: «Viejo, ¿trajiste puros fierros o qué? ¿Y la madera?». Don Santiago no decía palabra alguna de lo cansado, pero más de lo asustado, pues en su cabeza le venían las 1000 historias y leyendas que contaba la gente sobre ese cerro, las cuales se dio cuenta que eran verdad, pues él fue el afortunado que libró al toro bravo y por encima de eso encontró el tesoro del cual ya se hablaba. Su nieto abre las bolsas y vacía todo el contenido en el piso de su casa. «Madre mía de Dios», solo exclamó la esposa de don Santiago. Esta historia nos la hace llegar Norberto Buendía, nieto de don Santiago, el cual nos comenta que su abuelo, con esa plata, también mandó a hacer el clásico machete curvado o cazanga, que es con la que se corta y dan forma a la madera,
y lo hizo como recuerdo y reliquia de la familia, la cual tienen en una vieja vitrina ahí en su sala. Si te ha gustado esta historia real, por favor regálanos un like y suscríbete a esta y a nuestras nuevas páginas de Leyendas Verdaderas y Casillero Paranormal. Hasta pronto.